La tiranía se suele explicar en relación a los gobernantes, pero también puede venir del propio pueblo. En realidad, si se acepta que los gobernantes son elegidos, admitidos o tolerados por las mayorías, entonces la tiranía o el poder partiría del mismo pueblo que lo otorga. John Stuart Mill, en el capítulo 1 de su máxima obra sobre la libertad, explica esto de la tiranía de la mayoría, o la tiranía de la sociedad, de donde viene también la tiranía de la opinión. Empieza con esta frase: el pueblo que ejerce el poder no siempre es el mismo pueblo sobre el cual es ejercido. Cada individuo tiene cierta opinión, una costumbre y un interés, y cuando muchos coinciden en esas costumbres u opiniones forman una mayoría que puede ser inmensa, e inevitablemente tienen poder para mandar sobre las minorías o individuos aislados con intereses y costumbres distintas. Más adelante explica esto Stuart Mill, diciendo que la voluntad del pueblo significa prácticamente la voluntad de la parte más numerosa o más activa del pueblo, de la mayoría o de aquellos que logran hacerse aceptar como tal. El pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte de sí mismo. La voluntad de la mayoría se impone a todos, lo cual es peligroso, pues hay que recordar la frase de que una tontería sigue siendo una tontería aunque sea dicha por 50 millones de personas. Y así las minorías con costumbres distintas son limitadas y hasta reprimidas por las mayorías. Por eso después se lee: la tiranía de la mayoría está entre los males contra los cuales debe ponerse en guardia la sociedad. Sobre este asunto, Carl Jung advirtió que cuando la sociedad acentúa automáticamente las cualidades colectivas, premia con ello todo lo mediocre, y es inevitable que lo individual quede atropellado. En ese sentido, Stuart Mill también dice: cuando es la sociedad misma el tirano, la sociedad colectivamente respecto de los individuos aislados que la componen, sus medios de tiranizar no están limitados a los actos de sus funcionarios políticos. La sociedad misma puede ejecutar y ejecuta sus propios decretos. Y si dicta malos decretos en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones políticas. Deja menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma. Esto es cierto porque en verdad los mecanismos de la sociedad son más eficientes y eficaces que las propias leyes, que son hechas para la sociedad. En cambio, las normas sociales la misma sociedad las hace y las impone incluso indirectamente mediante la costumbre, y muy pocos son capaces de resistirlas. Por ello, más adelante también dice Stuart Mill que el efecto de la costumbre impidiendo que se promuevan dudas respecto de las reglas de conducta impuestas a cada uno es más completo cuando sobre este asunto no se cree necesario dar razones ni a los demás ni a uno mismo. Luego, en otra parte, habla de que la tiranía de las costumbres de la mayoría impide, por ejemplo, la conducta excéntrica. La tiranía de la opinión es tal que hace de la excentricidad un reproche. Es deseable para romper esa tiranía que haya gente excéntrica. La excentricidad ha abundado siempre donde ha abundado la fuerza de carácter. El mayor peligro de nuestro tiempo se muestra bien en el escaso número de personas que se deciden a ser excéntricas. Finalmente, Stuart Mill concluye que es necesario proteger al individuo del poder de la sociedad, a lo individual de lo colectivo, diciendo: no basta la protección contra la tiranía del magistrado, se necesita también protección contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes, contra la tendencia de la sociedad a imponer por medios distintos de las penas civiles sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta a aquellos que disientan de ellas. Esto impide la formación de individualidades originales y obliga a todos los caracteres a moldearse sobre el carácter propio de la sociedad. Y así en varias partes de esta obra fundamental sobre la libertad, el pensador escocés da bastante importancia al desarrollo de la individualidad, a pensar con la propia cabeza y no con la cabeza de la sociedad.